¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una especie de reto. En este caso vamos a hacer a Goblin Slayer, que la verdad no sé si sea un manga o sea un anime. He visto muy poco sobre esto, realmente he visto puras imágenes. Si ustedes lo saben, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Al parecer está con todo este anime, este manga. Y bueno, para este dibujo vamos a hacer una especie de reto y vamos a utilizar este pen brush, que es como este. Es una pluma que tiene una punta de pincel y bueno, me parece bastante interesante. Este es de la marca Pentel, que es una marca japonesa. Con esta hacen bastantes dibujos los japoneses y bueno, creo que está muy chulo. Yo por ahí lo utilicé en alguno de los dibujos, no recuerdo cuál sea, pero creo que se ve muy chido. Es un negro bastante épico. Y bueno, este pen brush también tiene sus repuestos, que son estos de aquí, lo cual puede durarnos bastante. Todas estas tintas lleva dos repuestos y bueno, creo que nos puede resultar para todos aquellos que dibujan manga o anime. Bueno, para este reto vamos a hacer algunas pruebas porque no sabemos cómo es que nos va a afectar este pen brush. No sé si pueda manchar el dibujo a la hora de ir haciéndolo. En este caso, como no vamos a hacer boceto, lo más recomendable es empezar por la parte de arriba, pero puede ser muy difícil porque nos puede quedar bastante chueco nuestro dibujo, quedaría hecho un desastre. Lo ideal sería empezar del centro para que vaya quedando más derechito y quede todo a la proporción. Pero en fin, vamos a hacer algunas pruebas. Espero que seque rápido y así no pueda manchar el dibujo. Entonces, camaradas, vamos a ver estas pruebas y vamos a ver qué tal nos queda este reto Pentel con pen brush. Bien, lo primero que vamos a hacer son las pruebas. Vamos a ver qué tal nos resulta este pen brush. Y para esto vamos a utilizar una hoja. Yo voy a utilizar una hoja reciclada, que es como esta. En este había hecho por ahí el dibujo de Bill Shipper en 3D. Si no lo han visto, pásense a mi canal a verlo, está muy épico. Bueno, vamos a ver que primero vamos a darle vuelta para que nos quede plano. Vamos a ver qué tantos tipos de líneas podemos hacer con este pen brush. Vamos a ver qué tan fino podemos pintar y qué tan grueso también para el rellenado. También vamos a ver si a la hora de pintar nos mancha el dibujo. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver qué es lo más fino que podemos pintar con este pen brush. Lógicamente, si queremos pintar más fino, tiene que ser, digamos que no tenemos que aplicar tanto presión en la hoja para que quede muy fino. Entonces vamos a ver qué tan fino lo podemos hacer. Creo que es muy bueno. Lo único que creo que no me gusta mucho es que queda algo como algunas líneas muy finitas, otras se hacen más gruesas, tal como si fuera un pincel. Entonces vamos a ver qué tanto podemos hacer con este pen brush. También lo podemos hacer un poco más grueso. Si queremos hacer líneas no tan gruesas como esta, creo que queda bastante bien, pero si las necesitamos finas, creo que se nos va a complicar un poquitín. Vamos a ver qué tan más grueso lo podemos hacer. Cada vez que lo queremos hacer más grueso, lógicamente ejercemos un poco más de presión. Bueno, creo que es buen grueso. Como ven, nos podemos ir de muy fino hasta muy grueso. Creo que esto sería lo más grueso que se podría, que es prácticamente todo lo ancho del pincel. Bien, ahora que acabamos de hacer estas pruebas, vamos a ver si mancha nuestro dibujo. Creo que no se mancha para nada, así que podemos empezar nuestro dibujo del centro y así no va a afectar tanto. Digamos que si queremos nosotros hacer un ojo de esta manera, hacer un ojo estilo Dragon Ball. Como ven, está bastante fácil, es muy recomendable hacer dibujos con este tipo de pen brush, con este tipo de marcadores. Y como ven, bueno, mancha un poco, pero lógicamente yo ejercí mucha presión. Nosotros lógicamente no vamos a ejercer presión, vamos a utilizarlo. Y voy a procurar irme hacia la parte de arriba, primero de la parte del centro y luego nos vamos hacia arriba y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces ahora vamos a dibujar este Goblin Slayer, que está bastante épico. Bien, vamos a iniciar el dibujo, vamos a tratar de hacer unas líneas finas, vamos a ver qué tal nos queda y vamos a empezar en la parte del casco. Nos vamos a ir hacia esta parte de aquí, luego vamos a hacer una línea hacia el centro, que es la parte que les comento de su casco. Bueno, estas imágenes me parecieron bastante interesantes, creo que se ve muy chulo. Por ahí tengo la tentación de ver esta serie o este manga, pero bien, vamos a hacer nuestro dibujo primero.
Nos vamos hacia la parte de arriba. Algo que tiene este dibujo que estoy sacando yo es que bueno, prácticamente está todo destrozado. Se ve como que acaba de tener una batalla con algunos duendes. Y bueno, está todo destrozado. Bien, aquí vamos a hacer estas líneas. Voy a procurar irme un lado sí y un lado no para que me quede más parejo, aunque realmente no es tan parejo, ya que les comento que está algo destrozado. Bien, nos vamos hacia esta parte que lleva una punta media extraña. Se le pegan un poco de pelusas a este paintbrush. Hacemos toda la parte del casco. Es bastante complicado, les comento que es complicado hacerlo así sin boceto porque no estamos viendo ninguna línea, así que cualquier error podría ser fatal. Bien, ahora nos vamos hacia la parte de arriba. Voy a doblar un poco mi hoja porque no tengo buena posición, así que vamos a ver qué tal nos resulta. Nos vamos hacia esta parte de aquí. En la parte del casco lleva aquí una especie de conchita en esta parte, y algo que lleva también es como un peluche en la parte de atrás, como si fuera un guerrero de esos antaños. Lleva aquí como un peluche, como si fuera un caballero. Pues hacemos esta línea. Yo creo que mucho del dibujo lo voy a hacer en cámara rápida porque es bastante complicado estar explicando y dibujando al mismo tiempo. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero a mí sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia la parte de arriba. Ahí está, ya prácticamente cerramos la parte del casco. Por aquí lleva otras líneas. Y escogí este dibujo porque realmente así está la imagen, ustedes pueden checarla. De hecho, se las pondré también en una imagen por aquí para que la vayan viendo cómo es que está el dibujo y por qué escogí este tipo de marcador. Bien, entonces ahora vamos a hacer el peluche que les comento. Nos va a servir muchísimo este marcador para hacer este tipo de dibujos. Hacemos algunas tiras por aquí y vamos a hacer otras hacia esta parte de acá. Bien, camaradas, ahora vamos a hacer la mayor parte en cámara rápida porque creo que voy a batallar muchísimo y bueno, vamos a ver qué tal nos queda este Goblin Slayer.